En el caso 4 les dice que ustedes van a analizar tangente y que van a analizar cotangente, ¿ya? Estos casos se vinculan ya con el caso 5 y el caso 6, porque el rato que desarrollemos vamos a caer en esos casos, ¿ya? Entonces, nos sirven de hecho estas 6 cosas de acá. 4 derivadas y 2 identidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que usted aquí puede tener tanto casos con tangente par o tangente impar. Entonces, por ejemplo, aquí el libro le habla de que puede ser donde n es un número entero positivo, ¿ya? Entonces no le dice si es un entero positivo par o es un entero positivo impar. Cuando usted tiene tangente al cubo, por ejemplo, en el libro está esta tangente. Vamos a desarrollar esta porque es rápido de explicar. Digamos que usted tiene tangente al cubo de x, ¿ya? En este caso, ¿qué tiene aquí? Tiene una potencia impar, ¿ya? Si usted tiene una potencia impar, lo que debe hacer es tratar de descomponer a esto de aquí. ¿De qué manera le descomponemos? Es quitándole una de las tangentes. Es decir, usted le desarma esto de aquí en lo siguiente. Por ejemplo, tangente al cuadrado de x por tangente de x. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos esto de aquí? Es porque acá yo puedo transformar teniendo esta identidad. Note que usted tenía esta identidad. Tangente al cuadrado de x es igual a que secante al cuadrado de x menos 1. ¿Ya? Si yo cambio aquí hago este cambio, por ejemplo, yo puedo transformar con ¿cuál? Con este de acá, secante cuadrado menos 1. Secante cuadrado de x menos 1 multiplicado por tangente de x. ¿Ya? Entonces note que yo tengo esto de acá. Entonces ahora, ¿qué se hace en esto de aquí? Se distribuye o se multiplica esto con esto y esto con esto de acá, ¿ya? Aquí todavía no es obvio el cambio de variable, es decir, no se puede ver directamente qué cambio de variable vamos a hacer, pero ya vamos a poner más adelante esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Es que simplemente, un ratico para esto de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que van a tener? Es que simplemente esto les queda integral, ¿ya? Aquí les va a quedar secante al cuadrado de x, tangente de x, ¿ya? Menos tangente de x, ¿ya? Hasta ahí que he logrado que lo que parecía una sola integral, yo pueda dividirlas en dos integrales. Y dos integrales que de hecho son más sencillas. Por ejemplo, esta integral de aquí, vamos a usar negro, va a quedar de la siguiente manera. Secante cuadrado de x por tangente de x, es un cuadrado, menos integral, bueno aquí falta el de x, ¿ya? Menos integral de tangente de x, ¿ya? Hasta ahí está claro, más o menos lo que se ha hecho, ¿ya? Entonces, esta de aquí de hecho es una integral directa. ¿Se acuerdan la integral de esto de aquí o no? ¿Han integrado alguna vez la tangente de x? No. Esta integral es sencilla, ¿ya? Por si algún rato les piden integrar esta tangente. ¿Cómo se integra la tangente? Es a través de integral de tangente. Dejen ver si podemos integrarlo directamente. U es igual a tangente. No, ya. ¿Cómo se integra directamente esta? Se le transforma, por ejemplo. La tangente en identidad es igual al seno sobre el coseno. Entonces va a quedar seno de x sobre coseno de x. ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Ya? Y podemos hacer simplemente u es igual al coseno de x y el de u es igual al seno de x, la derivada de... Perdón, ok, aquí viene algo. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto, la derivada del es menos seno de x. Menos seno de x de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente esto se pasa para acá, les va a quedar menos de u es igual a seno de x. ¿Ya? Entonces, si resolvemos esa integral con el cambio de variable, note que lo que me va a quedar abajo es u, ¿sí? 1 sobre u, ¿ya? Y note que el seno de x, es decir, todo esto de acá, toda esta parte de aquí, todo esto de aquí, se transforma en que en menos du. Entonces lo que va a venir es un signo acá menos du. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con eso de ahí? Es que al integrar esto de aquí, la integral de 1 sobre u, ¿se acuerdan? Perfecto, logaritmo natural del valor absoluto de lo que tengo adentro. Logaritmo natural del valor absoluto de u. ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces, la respuesta de esto de aquí, de esta tangente, no es nada más que menos logaritmo natural. Aquí puedo dejar en función de u. ¿El u cuánto valía? Valía coseno. Coseno de x.
¿ya? Entonces ahí el resultado de esta integral es ¿cuánto? Menos logaritmo natural del coseno de x. O en su defecto, se puede escribir esto de acá, se puede escribir como logaritmo natural de u a la menos 1. O de, sí, u a la menos 1. ¿Cuánto es logaritmo natural de u a la menos 1? Es logaritmo natural de 1 sobre u. ¿Ya? ¿Y qué es este 1 sobre u? Va a ser logaritmo natural de 1 sobre coseno. Y el 1 sobre coseno, ¿ya? Note que esto es 1 sobre coseno, bueno, no lo voy a poner aquí, ¿ya? Note que el 1 sobre u me va a quedar esto. 1 sobre u es 1 sobre coseno de x, ¿ya? Y 1 sobre coseno de x, ¿qué es? Es secante de x. Entonces lo que puede quedar aquí es, en este lugar, secante de x, ¿ya? Entonces cualquiera de las dos es solución, ya sea esta de aquí con el signo negativo, ¿ya? O esta de aquí con el signo positivo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí se ve? ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos es solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, el libro está usando, si no me equivoco, esta de acá arriba. Déjenme ver qué está usando el libro. El libro, sí, la de arriba está usando esta de acá, pero podemos usar esta o esta, ¿ya? Pues está claro cómo se llega al resultado primero de la tangente. Pues note que ese va a ser su menor problema, es decir, esto ya tiene solución. Ahora, ¿cuál no tendría solución por ahora? Sería esta de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer el método, este método de aquí, le genera siempre la multiplicación con una tangente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a sacar una de las secantes. ¿Cómo resuelvo esta de aquí? Esta me debe servir una de estas identidades de acá, en especial la parte de derivadas, ¿ya? Si usted nota, una de las derivadas, ¿qué le dice? La derivada de la tangente es igual a ¿cuánto? A secante al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo esta, y aquí entra el caso, aquí entra el caso 5, cuando yo tengo, por ejemplo, la integral, ¿ya? Vamos a aislar esto, ¿ya? Cuando yo tengo la integral de una secante elevada a una potencia, n, ¿ya? De x por una tangente elevado a la m de x, ¿ya? Entonces aquí entra ya el caso 5, los otros casos que yo le había dicho. Bueno, entra esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente yo determino si puedo sacar una de las potencias. Por ejemplo, en este caso, la secante es par, ¿ya? Si la secante es par, ¿ya? Yo simplemente necesito que la tangente sea impar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese caso se cumple, ¿ya? Pues vamos a ver por ahora este de aquí. Luego vamos a generalizar ya cuando pasemos a los siguientes casos, a ver qué pasa en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando la secante es par y la tangente es impar, lo que va a suceder es que simplemente lo que yo tengo que hacer es un cambio de variable, en donde digo u es igual a u a la tangente, ¿ya? Aquí le quitamos una potencia, pero bueno, vamos luego a hacer esto ya más detalladamente después. Acá por el momento veamos. Simplemente hacemos que u sea igual en este caso a la tangente de x, ¿ya? La derivada de u, la derivada de la tangente, ¿cuánto nos queda? Nos queda secante al cuadrado, entonces va a quedar secante cuadrado de x, ¿ya? Entonces si usted nota, estamos haciendo que u sea igual a esto, y el du sea esto con esto de acá. ¿Se entiende más o menos? Entonces note que aquí la integral lo que le va a quedar es lo siguiente. Integral, en vez de tangente, vamos a poner ¿cuánto? U, ¿ya? Y en vez de secante cuadrada de x, lo que vamos a poner es secante cuadrada de x simplemente du, ¿ya? Y se transforma en esta integral de aquí, ¿ya? Acá era menos, pongamos aquí menos, y esta integral de aquí ya vimos que era ¿cuánto? Logaritmo natural, ¿ya? Vamos a dejarle con, el libro le deja con esta de acá, ¿ya? El libro le está dejando con esta de acá. Entonces menos por menos se va a hacer más simplemente logaritmo natural del coseno de x, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Y esto de aquí ustedes ya saben integrar. ¿A qué es igual a integral de u de u? No, note que estamos en otra variable, estamos ya solamente en u. Sería u al cuadrado dividido para 2. Más logaritmo natural del coseno de x. ¿Ya? Más una constante integración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos va a quedar simplemente? Regresando ya a la variable original, u es igual a ¿cuánto? U es igual a tangente. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Un medio tangente cuadrada de x, ¿ya? Más logaritmo natural del coseno de x. Va a ser, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Ya, está entendido más o menos. Entonces, note que cuando hacemos estos casos, enseguida empezamos a caer, cuando pasamos del caso 4 enseguida empezamos a caer en el caso, se fue, en el caso 5 y en el caso 6, ¿ya? Entonces, el hecho es que ustedes aprendan más que todo, no esta de aquí, sino que más que todo estas de acá. Ok, no es estas de acá, sí, esta de acá, este tipo de integral que tiene esta forma básicamente, ¿sí? La cual ya vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es par? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen la integral de la tangente a la cuarta de x, ¿ya? ¿Qué pasa cuando esto es par? ¿Ya? Cuando esto es par, yo puedo dividir. Aquí sí obligatoriamente tengo que dividir. Es decir, por ejemplo, hacer lo que en su momento ustedes querían hacer, sacarle potencia, ¿ya? Pero acá tengo que sacarle potencia exactamente 2. Por ejemplo, va a quedar tangente al cuadrado por tangente al cuadrado de x, ¿ya? Por ejemplo, si aquí fuese una tangente a la sexta, ¿ya? ¿Cuánto quedaría? Lo que tengo que sacarle obligatoriamente es una tangente cuadrada. Ya vamos a ver por qué. Y acá quedaría, por ejemplo, tangente a la cuánto? A la cuarta. ¿Se entiende más o menos por qué? Vamos a manejarle con esta de acá para ver qué cambio tenemos que hacer, ¿ya? Nos vamos a manejar tangente a la sexta. Lo que vamos a hacer es obligatoriamente sacar una tangente cuadrada, ¿ya? Este es para el caso cuando es par, ¿sí? Cuando la potencia es par, ¿ya? Ahora, vamos a ver por qué le sacamos esto de aquí. ¿Por qué le sacamos esto? Es porque una... Exacto, en este caso estamos en la tangente, ¿ya? Esto sirve para la tangente y sirve para la cotangente. Si obviamente yo tuviese aquí cotangente, ¿qué sacara? Una cotangente acá al lado y la otra cotangente lo que sobra acá al lado. ¿Se entiende? Note que acá, ¿qué sacamos? Acá procuramos sacar simplemente una tangente a la potencia 1. En cambio, cuando es par, procuramos sacar tangente a la potencia 2, tangente cuadrada. Les decía, ustedes tienen una tangente a la sexta aquí, ¿ya? Teniendo la tangente a la sexta, lo que ustedes tienen que hacer es obligatoriamente, hablamos de una tangente par, sacarle una tangente cuadrada, ¿sí? Una vez que logran sacarle esa tangente al cuadrado, ¿ya? Lo que hacen es esta tangente transformarle de alguna forma, ¿ya? Una de las identidades les decía que ustedes pueden transformar la tangente cuadrada en ¿qué? En secante cuadrada menos 1, ¿ya? Entonces, ustedes pueden escribir esto de acá de la siguiente manera. Tangente a la cuarta de x por esto de aquí, secante cuadrada de x menos 1. Y esta diferencial de x. ¿Ya? Entonces, el rato que yo desarrolle esto de aquí, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me van a quedar dos integrales. Note que aquí el método es repetitivo. Note que, ¿qué pasó acá? Desarmé y me tocó luego multiplicar. Igual acá. Desarmo y me toca multiplicar. Tangente a la cuarta de x, secante al cuadrado de x, menos, ok, aquí pongamos de x, ya, vamos separando ya las integrales, menos, multiplico esta con esta y me queda otra integral de tangente a la cuarta de x, de x. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Note qué pasó en este caso. Teníamos tangente a la sexta, me termina dando ¿qué? Una tangente a la cuarta. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en esto de aquí? Que ya esto de aquí es lo complicado. Esto de acá es sencillo. ¿Ya? ¿Cómo puedo integrar? Podrían ustedes pensar que esto es lo más complicado, pero de hecho esto es lo más sencillo. ¿Qué pasaría con esto de acá? Tengo que seguir resolviendo, ¿no es cierto? ¿Cómo sigo resolviendo? De esta manera de acá. ¿Ya? Esto de aquí vamos a dejarle en pendiente, ¿ya? Esto de aquí vamos a dejarle en pendiente. Esto de aquí vuelve a caer en este caso de acá. Pero ya no cae directamente en este caso. ¿Por qué? Porque note que acá ustedes tenían un caso par y un caso, perdón, el n par y el m impar. En cambio acá, ¿qué sucede con los dos? Los dos son ¿qué? Son pares, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen otra metodología o otro caso que resolver, ¿ya? Pues ya vamos a ver qué aplicamos en cambio en la parte de acá, ¿sí? Nos dejemos de esto todavía en duda, ¿ya? Está claro más o menos que esto luego vamos a resolver, ¿ya? Entonces, esta de acá, ¿qué va a pasar? Menos, y la tangente a la cuarta, de nuevo le tengo que hacer esto de acá. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente separarle de nuevo. Tangente cuadrado de x por tangente cuadrado de x de x. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Menos, y entonces, ¿cuál era el hecho? Que yo transformaba esa tangente cuadrada, transformaba en secante. Entonces, note que va a quedar aquí. Tangente al cuadrado de x, ok, solo pongo un poco claro, ¿ya?
tangente al cuadrado de x, ¿ya? Que multiplica aquí sería secante cuadrado de x menos 1. Y esto de x, ¿ya? ¿Se entiende lo que hice hasta ahí? ¿Ya? Note que estoy haciendo lo mismo que hice aquí al inicio, ¿ya? Y entonces, de nuevo, ¿qué hacía? Vuelvo a multiplicar esto con esto y esto con esto. ¿Está claro? Entonces me queda menos, multiplicando, voy a ir separando las integrales. Integral de tangente cuadrado de x por secante cuadrada de x. Menos tangente por esto de acá, integral de tangente cuadrada de x. ¿Ya? Aquí me falta un dx. Voy a ponerle un dx pequeño. Menos este de acá. Ya, aquí tendrá cuidado, aquí es menos por menos, en este caso se nos daría más. Más. ¿Ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, aquí es un menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta integral de acá de nuevo? ¿Qué caso cae esa integral? De nuevo es una tangente y una secante multiplicadas. Ya, de nuevo es parecida a esta de acá. ¿Por qué? Porque note que tengo una tangente par y una secante par. ¿Sí? Entonces, de nuevo caigo en un caso que parecido a este de acá. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces no voy a poder resolver esta de aquí. ¿Está claro? Entonces vamos a dejarle de nuevo pendiente esta de acá cuando revisemos este caso. Entonces, ¿cuál es la única que voy a poder resolver? La única que voy a poder resolver es esta de acá, la tangente al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esta? Note que cuál fue la táctica al hacer con las tangentes cuadradas. ¿Qué les fuimos haciendo? Reemplazando con secante cuadrado menos 1. Entonces, esta de aquí le vamos a hacer simplemente más integral de secante cuadrado menos 1, ¿ya? De x. ¿Está claro? Y usted me dirá, pero eso no me ayuda en mucho. Ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, note que aquí esto se divide en dos integrales. Voy a poner las dos integrales aquí. Integral de, ok, aquí me falta una x, estoy poniendo menos 1. Integral de secante cuadrado de x menos integral de dx, ¿ya? Está claro más o menos hasta ahí, ¿sí? Esta de aquí es un integral que ustedes ya conocen, ¿ya? Podríamos resolver por cambio de variable, pero ese es un integral que ustedes directamente conocen. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo derivo la tangente? ¿Qué me queda? Perfecto. ¿Qué pasará cuando yo integre la secante cuadrada? Perfecto, ¿sí? Recuerde que la integral es lo reverso o lo opuesto a la integral, ¿sí? Perdón, sí, ok, la derivada es lo opuesto a la integral o la integral es lo opuesto a la derivada, ¿sí? Entonces, note que yo al derivar la tangente se genera ¿cuál? Secante cuadrada. Entonces, si yo integro en cambio esto de acá, regreso a ¿cuál? Regreso a la tangente. Y por eso la respuesta de esto ya es ¿cuál? Es tangente de x menos, y aquí esto se va y solo me queda una x. Y obviamente más la constante de integración. ¿Se entiende más o menos? Ya. Pues, ¿cuál sería nuestro problema? Nuestro problema sería ahora poder resolver esta y esta de acá. Y ambas son el caso en donde tenemos par, ya no impar, sino par y par. ¿Ya? Que ya vamos a ver en los siguientes casos. ¿Se entiende, pero qué es lo que tengo que hacer en las tangentes impar y tangentes impares, cuando estas están solitas? Impar y par. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a meternos a este tema. Ahora, cuando hay el caso de la cotangente aquí, por ejemplo, si es que voy a ir cambiando rapidísimo solo para que me entiendan, ¿ya? Por ejemplo, si es que aquí yo tuviese cotangente, ¿ya? Cotangente cubo, hago absolutamente lo mismo. ¿Qué me va a quedar aquí? Cotangente cuadrado y acá cotangente. ¿Está claro? Aquí me va a quedar cotangente, pero aquí ya no me va a quedar secante. ¿Qué me va a quedar? Cosecante cuadrada. Note que la cotangente era cosecante cuadrada menos 2. Entonces me queda cosecante cuadrada menos 1. Y entonces de nuevo me meto en este caso. Aquí voy a tener, multiplico cosecante cuadrada de x menos por cotangente menos cotangente de x. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces acá ¿qué me va a quedar? De nuevo me va a quedar cosecante cuadrada de x por cotangente menos cotangente de x. ¿Ya? Y ahora, esta de aquí es fácil integrar, ¿ya? La integral de esta de aquí es logaritmo natural, ya no del coseno. Okay. Este de aquí es fácil de integrar. Si no me equivoco, dejen ver, la cotangente es seno sobre coseno, ya. Logaritmo natural del seno, ¿ya?
solo que es con signo positivo, ¿sí? Cuando integren, por ejemplo, cuando hagan la integral de la cotangente de x, es igualita que la de allá, solo que queda positivo, logaritmo natural del seno de x, ¿ya? ¿Está claro más o menos? Es decir, note que acá les quedaba menos logaritmo natural del coseno, en cambio aquí les queda logaritmo natural del seno, ¿sí? Entonces, note que esto de aquí directamente ya va a ser menos, aquí vamos a tener menos logaritmo natural del seno de x, y usted ya tiene la solución de esto de aquí, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser el otro inconveniente? Esta de acá. Pero esta de acá de nuevo entra en este caso, cuando es par e impar. Cuando es par e impar, ¿qué hacíamos? Decíamos que hacíamos el cambio de variable directamente. U es igual a ¿cuánto? A cotangente. ¿Y la derivada cuánto es? Es menos cosecante cuadrada de x. Note que las derivadas están por allá. La derivada de la cotangente, ¿dónde está? Es menos cosecante cuadrada de x. Entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar esto con negativo, es decir, les va a quedar esto, pero con negativo, porque note que el u es igual a cotangente, es igual a esto. Y el de u es cosecante cuadrado de esto con esto, pero cambiado de signo, como menos. Y les va a quedar lo mismo este u cuadrado, solo que aquí les va a quedar menos un medio cotangente cuadrado de x más logaritmo natural, y aquí, de hecho aquí es menos, porque cambiaba este signo, menos, acá cambia este signo también menos, y aquí cambia esto, que simplemente se hace seno de x, y esto seno de x más seno, ¿sí? Se entiende más o menos que trabaja de la misma forma, que se hace igualito, ¿sí? ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces note que acá va a suceder absolutamente lo mismo. La cotangente a la sexta va a irse reemplazando cotangente, cotangente, las identidades, y me va a quedar aquí cotangente por, ya no secante, sino por cosecante. Y esos son los casos que vamos a ver después, ¿ya? ¿Dudas, preguntas respecto a este caso cuando tenemos solo tangente y cotangente? ¿Sí? ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Listo. ¿Puedo borrar eso de ahí? ¿Sí? Listo, ¿ya? Borramos y pasamos ya a los dos últimos casos que más o menos no dan mucho lío. Ustedes siempre tengan en cuenta que van a caer en otro de los casos, ¿sí? No es que un solo caso resuelve ya todo, sino deben tener en cuenta algunos de esas de ahí, ¿ya? Pero siempre voy a trabajar con estas identidades y estas derivadas. Perfecto, siempre va a trabajar. Perfecto, siempre va a trabajar con estas de acá, ¿ya? Voy a borrar esto de aquí, que asumo que ya lo dan por hecho, ¿ya? ¿Ya? Si es que necesitamos, y escribo algo allá más, ¿ya? Listo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya? Si se ve todo bien, listo, ¿ya? Entonces, ahora, el caso 5, ¿ya? Veamos de cómo les menciona el libro netamente. El caso 5 les da... Ya, dejemos pendiente todavía lo que teníamos hace un momento, ¿ya? El caso 5 les habla exactamente a ustedes de esto de aquí. Les habla de las secantes a una potencia n de x, y les habla de las cosecantes a una potencia n de x, ¿ya? Todavía no hace la combinación de las dos. Estaba analizando por separado y luego les une, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen estos casos, ya es un poquito medio similar. Aquí en el caso 5, a ustedes les dice que n es un número par, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa cuando n es impar. Cuando n es impar van a tener un lío que por el momento no está explicado aquí, ¿ya? Por el momento vamos a analizar solo cuando n es ¿qué? N es par, ¿ya? Acabamos esto, yo les explico cuando n es impar, que no está aquí, pero les va a ser bastante útil, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que solo vamos a estar analizando cuando, por ejemplo, yo integro secante, vamos a poner algo más complicado, secante a la cuarta de x, ¿ya? O integro cosecante a la, pongamos a la sexta de x, ¿ya? Ok, esta se va a hacer bastante larga, ¿sí? Solo vamos a explicar un poquito de esta de aquí, no vamos a explicar todo. Esta de acá vamos a hacer todo, ¿ya? Pongamos esta solo cosecante al cuadrado, luego hacemos a la sexta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice aquí? Simplemente me dice que desarme de alguna manera. ¿Cómo desarmo de alguna manera? Entonces les dice que separe con una potencia cuadrado y lo que sobra, ¿ya? Que básicamente sería potencia par. Entonces, por ejemplo, sí, vamos a poner al cuadrado, a la sexta mismo. Dejemos a la sexta, perdón la bipolaridad. Vamos a poner a la sexta, ¿ya? Para que entiendan ahí, de nuevo aparece este factor n sobre 2 que les estaba explicando el ejercicio en los senos, ¿ya? Senos y cosenos. Pues, por ejemplo, ¿qué va a pasar en esto de aquí? Es que ustedes tienen que sacar una secante cuadrada y una cosecante cuadrada en cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí les va a quedar
secante cuadrada de x por secante cuadrada de x de x, ¿ya? Lo que es, la lógica es sacarle estos cuadrados, es decir que acá, por ejemplo, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar cosecante a la cuarta de x por cosecante al cuadrado de x de x, ¿ya? Está claro, entonces el truco, digamos, cuando n es par es sacarle esta parte cuadrática, ¿se entiende hasta ahí? Y dejarle luego lo que sobra, ¿ya? Entonces, a esta parte cuadrática no se le toca, ¿está claro? Es como ¿se acuerdan que en el seno y el coseno sacábamos, cuando era impar, sacábamos uno de ellos? Y a eso ya no se le toca, eso se arma diferencial, ¿ya? Entonces lo que vamos a modificar es esta parte de aquí, secante cuadrada y el cosecante cuadrado. Entonces, ¿para qué o qué identidades usamos? Usamos estas identidades de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo usamos estas identidades? Es que simplemente ahora yo puedo transformar esta secante cuadrada, yo puedo reemplazar. Note que si este menos 1 pasa al otro lado, pasa como más 1. Entonces, secante cuadrada, ¿cuánto va a quedar? Tangente más 1. Tangente cuadrada más 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo escribir esto como integral de tangente cuadrada de x más 1 por secante cuadrada de x de x. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió lo que hice? Ya. Entonces, ahora, ¿puedo hacer eso aquí directamente? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque esta es potencia cuarta. Entonces, ¿qué hacemos cuando la potencia es más alta pero es par? Perfecto, le descompongo en un cuadrado, entonces note que le quito cuadrado y le dejo al cuadrado. Si aquí fuese 6, ¿cómo quedaría? Quedaría al cuadrado elevado al cubo. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Y entonces ahí sí ya puedo hacer esta descomposición de que la cosecante se convierta en ¿qué? Se convierta en cotangente cuadrada. Ok, cotangente cuadrada más 1. Entonces va a quedar aquí cotangente al cuadrado más 1. Todo esto elevado al cuadrado por cosecante cuadrada de x de x. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicas? ¿Se entiende más o menos? Ya. Listo, entonces como yo les había dicho, esta parte de aquí no se toca. Este es el diferencial. ¿Ya? Entonces este caso de hecho es el más sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo derivo la cotangente? Vamos primero acá. ¿Qué pasa cuando yo derivo la tangente? Solo la tangente, no tangente cuadrada. ¿Qué pasa cuando derivo la tangente? ¿Ya? Cuando derivo la tangente, ¿qué me queda? Me queda secante al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto de aquí? Que note que yo puedo hacer un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable aquí es u es igual a tangente de x. ¿Ya? Si yo derivo de u, la derivada de la tangente, ¿cuánto se hace? Secante al cuadrado de x de x. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué facilidad me da? Aquí esta integral ahora se reescribe de la siguiente manera. Va a quedar, en vez de tangente al cuadrado, va a quedar simplemente ¿cuál? U al cuadrado más 1. Y esto en vez de secante al cuadrado, perdón, secante cuadrado de x, todo el secante cuadrado de x se convierte en ¿qué? Se convierte en du. Entonces va a quedarme aquí du. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Acá, ¿qué va a pasar? Note que acá hicimos el cambio, y de igual, el cambio de variable, la sustitución que se va a hacer, es u es igual a la cotangente de x. ¿Ya? Aquí solo hay un cambio de signo nada más. El du, en cambio, la derivada de la cotangente es menos cosecante, entonces va a quedar es menos cosecante de x. ¿Ya? Cosecante cuadrada, perdón. Menos cosecante cuadrada de x. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Pues note que el cambio de variable va a provocar que aquí, esta integral como que, integral de, en vez de cotangente, ok, aquí me falta una x, ¿ya? Cotangente cuadrada de x, ¿ya? En vez de cotangente me queda de nuevo u más 1, ¿ya? Pero aquí yo necesito solo cosecante de x, aquí me falta el diferencial de x, ¿ya? Entonces simplemente lo que hago es pasarle este signo acá, va a quedarme menos de u es igual a cosecante de x, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto de aquí? Que aquí va a ser multiplicado por el du y aparece un signo negativo en la parte de acá. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos esto de aquí? Y bueno, aquí nos falta esto que quede elevado al cuadrado, porque note que esto estaba elevado al cuadrado. ¿Sí?
Entonces ahí ya se vuelve más sencillo integrar, porque note que aquí usted directamente ya puede integrar. ¿Cuánto quedaría la integral de u cuadrado? Simplemente se va a hacer u al cubo sobre 3 más la integral de 1 simplemente sería u y esto queda más una constante de integración. Acá sería sencillo. El menos queda fuera y acá lo que me toca es desarrollar primero esto de aquí. ¿Ya? Este es de nuevo un binomio al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? U al cuadrado más 2u más 1. Cuadrado de la primera más doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevado al cuadrado. Y esto de u. ¿Ya? Entonces, a la final, ¿qué va a pasar aquí? Simplemente va a quedar menos, queda esto u cuadrado, menos 2u, bueno, aquí es con la integral, bueno, no, pongamos la integral ya. Integral de menos u cuadrado, menos 2u, menos 1, de u, ¿ya? Y voy integrando cada una de las partes. Por ejemplo, menos u al cuadrado sería u al cubo sobre 3, menos 2u cuadrado sobre 2, y menos la integral de 1 sería u más la constante integración. Y a la final, ¿qué hago? Simplemente regreso de nuevo a la variable original. En este caso, la variable original, u es igual a tangente de x, pues ¿qué va a quedar aquí? Un tercio de la tangente al cubo de x, más el u es nada más tangente de x y más c. Y ese sería el resultado ya del integral. Y en cambio acá, lo que me va a quedar es menos un tercio tangente al cubo de x, menos esto con este 2 se va, tangente, ok, no es tangente aquí, perdón. U es igual a ¿cuánto? U es igual a cotangente, entonces aquí sería cotangente cuadrado de x, aquí menos cotangente, ¿ya? Al cuadrado de x, ¿ya? Y menos, aquí es cotangente de x, y más la constante de integración, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ahí es cotangente, perdón, estoy escribiendo mal. Vamos a decir cotangente, cotangente, cotangente y cotangente. Ya, ahí se entiende. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende este método de aquí del caso 5? ¿Habrá algún ejercicio? Sí, Ya, sí. dígame. Pero ¿me podrá poner algún ejercicio, por ejemplo, delante de la cotangente, secante, un 2x o x elevado al cuadrado? Ya, perfecto. Ese factor, y por ejemplo, un x elevado al cuadrado lo puedo pasar delante del dx. Ya, digamos que usted tiene así, secante de x de x. Por ejemplo, esto de aquí me habla, ¿no es cierto? Sí. Ya. En estos casos de aquí todavía ustedes lo están analizando. Este caso se llama integración por partes, ¿ya? Estos casos trabajan completamente diferentes. No vamos a poder hacer nada con estos métodos, no vamos a poder hacer nada aquí. Si aquí me meten una exponencial, una e a la x, tampoco voy a poder resolver, ¿ya? O sea, con estos métodos no. Cuando vean integración por partes, ahí sí voy a poder recorrer. Esto es para cuando las trigonometrías... ¿Perdón? Cuando me den integración por partes, ahí se aplican estos 9 casos, ¿pueden aplicar o no? Aparecen de nuevo, es decir, usted empieza a integrar por partes y en una de ellas llega una integral como esta. O haciendo integración por partes llega una integral como esta de acá. ¿Se entiende? Ah, ya. Ya. ¿Vieron integración por partes o no todavía? No, todavía no. Ah, ya. Entonces, bueno, con todo igual, ya vamos aquí, vamos a revisar un poquito ligeramente integración por partes, ¿ya? Para terminar eso. Pues note que esto es facilísimo cuando la potencia es par. Cuando la potencia es impar, esto se va a ver en integraciones por partes, ¿sí? Cuando n es impar, esto grabarán, se lo notarán por ahí, Ya. esto es básicamente una integración por partes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen integral de secante a la quinta de x, se resuelve por partes. Si tienen integral de cosecante al cubo de x, esto se resuelve por partes. ¿Está claro? Aquí nada más lo que pueden considerar es que a veces nos pueden poner un numerito aquí, por ejemplo un 5 ya. Entonces ese 5 ¿qué hace? Sale de la integral, sale fuera de la integral completamente y eso luego se multiplica, ¿sí? No se harán líos con estos números de aquí al lado. ¿Ya? ¿Está claro más o menos? ¿Ya? ¿Tiene una variable? Ahí ya le dije. No puedo sacar, o saco solo esto. No, solo puedo sacar cuando es una constante. ¿Qué es una constante? Un número que está multiplicado. Pero si es una x, Un número, sí. ya, si es una x no puedo sacar, ¿ya? Ahí sí tengo que utilizar integración por partes, como el caso que teníamos acá. Por ejemplo, si yo tuviese así solo Ya. x por secante cuadrado de x, también es por partes. ¿Está claro?
Ya. Ya. Listo, pasemos al siguiente para tratar de ver un poquito por partes que les va a servir porque aquí ya se empieza a meter eso por ese tema, ¿sí? ¿Puedo borrar esto de aquí? Ya, Ya. listo. Sí, sí. Ahora ustedes tienen, ya en el caso 6, en el último, tienen estas integrales mezcladas, secante secante a la m de x por tangente a la n de x de x. Tienen esta forma o tienen esta forma de acá, cosecante a la m de x por cotangente de n a la de n de x, ¿ya? Es decir, ustedes se van a encontrar con las integrales que tienen esa forma. Entonces tienen varios casos. Bueno, básicamente tienen tres casos. Tienen aquí uno, solo les explica un caso, les explica el caso cuando m es par, ¿ya? Cuando m es par. ¿Por qué les explica cuando m es par? Porque habíamos visto que es lo mismo que está, bueno, yo estoy poniendo al revés. M y n, sí, está bien, ¿ya? Está hablando de que cuando este término tiene una potencia par, ¿ya? O este término de acá tiene una potencia par, ¿ya? Usted va a poder resolver eso de ahí, ¿ya? Cuando tenga una potencia impar, no va a poder resolver directamente. ¿Por qué no va a poder resolver? Porque entra una integración por partes, ¿ya? Entonces ya vamos a ver esos casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que esto es par. Entonces, por ejemplo, es el caso que teníamos hace un momento. Digamos que usted tiene secante a la cuarta de x por tangente al cuadrado de x, ¿ya? Este es el caso cuando tendríamos, por ejemplo, vamos a hacer otro parecido. Por ejemplo, secante a la cuarta, o sí, secante a la cuarta mismo. Secante a la cuarta de x, pero por una tangente de x, ¿ya? Pongamos de tangente al cubo. Bueno, si ponemos tangente al cubo se va a hacer largo. Dejémosle como tangente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, note que aquí usted tiene, pongamos tangente al cubo solo para ver qué pasa, ¿ya? Entonces, note que tiene dos casos, ¿ya? El caso de cuando el primer elemento tiene potencia par y el segundo elemento tiene también potencia par. Y tiene el caso de cuando un elemento tiene potencia par y el otro tiene potencia en cambio impar, ¿ya? Está claro hasta ahí los dos casos. Entonces, lo que buscamos es siempre quedarnos con una secante cuadrada, ¿ya? En este caso buscamos quedarnos con una secante cuadrada. Entonces, por ejemplo, ¿qué desarmamos? Hablemos así. Tratamos de desarmar esta secante. Por ejemplo, les va a quedar así. Secante al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x y por otra secante cuadrada de x, ¿ya? Note que la que desarmé básicamente es la secante. Lo que nos interesa es generar esto de aquí, generar esta secante al cuadrado. ¿Claro? ¿Por qué buscamos generar esta secante al cuadrado? Porque el rato que yo derivo la tangente, se forma ¿cuál? Se forma secante al cuadrado. ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces lo que se busca es básicamente eso de ahí, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué se hace con lo demás? Note que aquí el cambio de variable, aquí vamos a poner el cambio de variable que es universal. U es igual a tangente de x, perdón, sí, U es igual a tangente de x y el de U se hace igual a secante cuadrada de x, ¿ya? No sé si notan acá la derivada. La derivada de la tangente es ¿cuánto? Secante al cuadrado. Entonces, este es el cambio de variable que nos sirve para este de aquí, ¿sí? Ya vamos a cambiar con la otra, con esta forma de acá, con cosecante cotangente para ver qué es lo que pasa. Entonces, el cambio de variable es este. Entonces, note que U es igual a tangente. Aquí ya tengo para reemplazar U, es decir, aquí voy a escribir U. Y esto de aquí va a formar el diferencial, es decir, esto va a formar el de U. Lo que me falta entonces es esta de acá. Entonces aquí entra de nuevo ese factor que les decía, dividan para la mitad. Entonces, ¿qué les va a quedar aquí? Acá vamos a cambiar, vamos a poner secante a la sexta. Secante a la sexta por tangente, ¿ya? Para luego ejemplificar bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En cambio, esta le vamos a transformar en tangente. ¿Cómo le transformamos en tangente? Teníamos acá la identidad. Tangente cuadrada es igual a que secante cuadrada menos 1. Si yo despejo, menos 1 pasa acá como más 1. Me queda secante cuadrada es tangente cuadrada más 1. Entonces, ¿aquí qué va a quedar? Tangente cuadrado de x más 1. Multiplicado por tangente cuadrada de x por secante cuadrada de x, ¿ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Ya? ¿Se entiende lo que hice de aquí a acá? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué implica? Que ya puedo usar ese cambio de variable que tengo acá, ¿ya? ¿Cómo puedo usar? Simplemente digo, esto es igual, ¿ya? A la integral, y en vez de tangente, ¿qué escribo? U al cuadrado más 1. Acá también va a quedar U al cuadrado por, ¿y esto de aquí en qué se transformaba? Esto es directamente el de U. ¿Se entiende más o menos?
Y entonces note que ahora le queda sencillo multiplicar esto con esto y ya le quedan integrales sencillas. U cuadrado por u cuadrado, u a la cuarta. Más 1 por u cuadrado de u. ¿Ya? Y entonces, ¿qué me queda? Integro esto de aquí, me queda u a la quinta sobre 5 más u al cubo sobre 3 y más una constante integración. Lo cual aquí simplemente regreso a la variable original, que la variable era u igual a tangente de x, entonces aquí me va a quedar un quinto de tangente de x más, ok, tangente a la quinta de x más un tercio tangente al cubo de x y más una constante de integración. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar acá? Note que este caso era cuando era par y acá también par. De hecho, no pasa nada, sigue trabajando de la misma manera. Aquí vamos a hacer, note que cambiamos la potencia, pusimos a la sexta para hacerle un poquito más complicado. Pues, ¿qué nos va a quedar aquí? La misma situación. ¿Qué es lo que buscábamos? A la potencia par le busco sacarle una secante cuadrada. Pues, ¿qué me va a quedar aquí? Secante a la cuarta de x por tangente de x por secante al cuadrado de x de x. ¿Ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Ya? Entonces note que esto es lo que nos importaba, que quede esta secante de x y que esta yo pueda transformar. Pero en este caso esta de aquí no puedo transformar. ¿Por qué no puedo transformar? ¿A qué potencia está? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenía que hacerle ahí? Perfecto, secante cuadrado elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar secante al cuadrado de x, todo esto elevado al cuadrado, tangente de x. Pues note que se vuelve repetitivo con lo que usted vio anteriormente y vio en senos y cosenos. Entonces aquí, ¿qué le va a quedar? Esto usted ya puede cambiarle. Secante cuadrada de x se transformaba en tangente cuadrada menos 1. Entonces me queda tangente cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado, tangente de x, secante cuadrada de x. ¿Está claro? Y entonces aquí ya funcionaba el cambio de variable, el u. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Simplemente va a quedar u menos 1, perdón, u cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por, en vez de tangente quedaría u y este secante cuadrado de x, todo esto forma el diferencial, forma el du. ¿Ya? ¿Ya? Sí, perdón, más 1. Ya me estaba dando cuenta. Gracias. ¿Ya? Pues aquí es más 1, ¿sí? ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Ya? Entonces esto se forma el du, ¿ya? Y tenemos esto de acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda ahí en definitiva? Me queda, de nuevo, simplemente que me queda por desarrollar este binomio elevado al cuadrado, que va a ser u a la cuarta, ¿ya? Más 2u cuadrado, más 1, ¿sí? Cuadrado de la primera, más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado. Todo esto multiplicado por u, ¿ya? Y todo esto multiplicado por el diferencial de u. Simplemente me falta hacer la multiplicación, esto con esto, esto con esto y esto con esto de acá. ¿Qué me va a quedar? Integral de u a la quinta más, vamos separando ya, bueno, podemos separarlo, voy a dejar una sola. 2u al cubo más u, ¿sí? Y esto, diferencial de u, ¿sí? Dudas, preguntas hasta ahí. Pues ya resolviendo esto de aquí, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar u a la quinta sobre 5, ¿ya? Más, perdón, no, u a la sexta sobre 6, u a la sexta sobre 6, les queda 2u a la cuarta sobre 4, ¿ya? Y más u al cuadrado sobre 2, y más la constante integración, ¿sí? Por cuestiones de espacio ya no voy a acabar eso de ahí, pero ¿qué es lo que me falta ahí en ese caso ya? Perfecto, simplemente u es igual a ¿cuánto? U es igual a tangente de x, voy reemplazando, me va a quedar tangente a la sexta de x sobre 6, más 2 tangente a la cuarta sobre 4, más tangente al cuadrado sobre 2 y más un c. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya? Está claro más o menos. Entonces, pues, este es el caso sencillo, el caso básico, digamos, de que, m es par, ¿sí? Luego vamos a ver, o luego van a ver cuando m es impar, ¿sí? Cuando note que aquí en este caso, obligatoriamente el seno y el coseno, perdón, la secante y la cosecante tienen que ser pares, ¿sí?
y no importa qué le pase al otro. ¿Ya? Cuando es impar, en cambio, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? El caso 7 analiza lo mismo, ¿sí? Analiza esto de aquí, pero no de que aquí trabajamos solo con m par, ¿ya? Ahora, lo que les decía, cuando m en cambio es impar, ¿sí? En este caso, cuando m es impar, lo que van a tener es integración por partes, ¿sí? Obligatoriamente van a tener integración por partes, ¿sí? Y más que por partes, van a tener que acomodar la integral para llegar a una integral por partes. Ya vamos a ver más o menos eso. Dígame. Después de que termine de explicar de todas las casos de integral, ¿me puede ayudar con el ejercicio de coseno a la sexta? Coseno a la sexta, ya no hay problema, ¿ya? Cambiemos al otro, acabemos rapidísimo y hacemos coseno a la sexta, ¿ya? El caso 7 ya no se basa en la secante o la cosecante, sino trabaja en la tangente. Nos dice que cuando la tangente o la cotangente, es decir, el n, es impar, ¿sí? Entonces básicamente nos pide analizar cuando el n es impar. Entonces cuando el n es impar, un positivo impar, ¿sí? No nos interesa qué pasa con esto de acá. No nos interesa si m es par, ¿ya? O m es impar, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en los dos ejemplos, ¿ya? Generalmente se explica con este de acá y cuando apliquen a esto es similar, no hay mucha variación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos integral, pongamos con m par, por ejemplo, una secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x, tangente a la quinta de x, ¿ya? Ok, tangente a la cuarta, ¿ya? Note que, ok, tangente a la quinta. Vamos al cubo, no nos compliquemos tanto, ¿ya? En cambio acá, cuando m es impar, ¿ya? Estamos hablando de que ambos son impares, por ejemplo, secante al cubo de x por tangente al cubo de x, ¿ya? Entonces aquí hay una diferenciación de los dos casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Es igualmente tratar de desarmar, pero al tratar de desarmar aquí es un poco más complejo la desarmada, hablemos así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace un momento nosotros analizamos que cuando este era par, ¿ya? Que cuando este de aquí era par, hablemos del m, ¿ya? Cuando el m era par, era sencillo, ¿sí? Grábese esto de aquí, cuando el m, o la potencia que tiene el coseno, ¿ya? La cosecante o la secante es par, se vuelve un poco más sencillo. Entonces la idea es llegar a esa lógica, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se saca eso de ahí o cómo se desarrolla eso de ahí? Es en cambio ya a través de estas derivadas. Note que usamos estas derivadas ya, usamos estas identidades, pero todavía no hemos usado estas de acá, ¿ya? Entonces estas se aplican básicamente en el caso 7. ¿Cómo se aplican? Van de la siguiente manera. Lo que yo necesito es aislar estas dos identidades, una secante y una tangente. Entonces, recuerden, esto se aplica solo cuando la tangente o la cotangente es impar, ¿sí? La idea es hacerle a esta par. Entonces, ¿a dónde va esto? Que simplemente yo le saco 1 a este y le saco 1 a este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Secante de x, aquí tangente cuadrada de x, y acá como le quité 1 y 1, pues por eso baja una potencia, va a quedar estos de acá. Secante x, tangente de x, ¿ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí lo que hice? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer igual para acá. Ok, sí tengo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le dejo aquí secante cuadrada de x, acá le dejo tangente cuadrada de x, ¿ya? Y como le saqué una par y le saqué una potencia, esas quedan acá. Secante de x, tangente de x, ¿ya? Ok, sí creo que es bien. Ya, tangente de x, ¿ya? Hasta ahí está claro. ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, ¿cuál es el hecho? Recuerde que, o sea, ustedes van a darse cuenta que hay una parte que se vuelve intocable y esa parte es esta de aquí, ¿sí? Lo que sacamos, ¿sí? Es decir, le sacamos a propósito. Entonces, note que usted tiene identidades con esto de aquí. Entonces, el cambio de variable que relaciona esto va a ser que u sea igual a secante de x, ok, ni siquiera esto, u sea igual. Note que para yo tener eso debe ser la secante de x. Entonces, u va a ser igual a ¿cuál? A secante de x. Ok, u igual a secante de x. Y la derivada de la secante, ¿cuánto es? Es secante de x por tangente de x. Obviamente con el diferencial de x. ¿Ya?
¿Se entiende más o menos la derivada? ¿Ya? Ya. Aquí vamos a cambiar un poquito solo para que se haga un poco más, no digamos largo el ejercicio, pero se haga un poco más didáctico, para que se aprenda un poco más, ¿ya? Vamos a cambiar esta tangente vamos a ponerle a la quinta, ¿ya? Como le pusimos a la quinta, aquí nos va a quedar tangente a la cuarta, ¿ya? Está claro más o menos hasta ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, note que al hacer este cambio de variable, me dice que cuando el u sea igual a secante, o que el u sea igual a secante, yo le transformo el du, se genera esto de acá. Entonces, ¿qué va a pasar en esto de aquí? Que ya aquí puedo ir reemplazando. Por ejemplo, u es igual a esto de aquí. Ya tengo con quién reemplazar a esto. Pero aquí no puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque es tangente al cuadrado. Pero la tangente le puedo transformar en secantes. ¿Sí o no? Bueno, la tangente cuadrada. ¿Ya? Yo tenía esta identidad de acá. ¿Se acuerdan? Secante cuadrada. ¿Ya? Entonces simplemente le hago tangente cuadrada. Le reescribo, digo, esto es secante de x. Y la tangente es igual a ¿qué? Tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Entonces secante cuadrada de x menos 1. Y me queda acá igual secante de x, tangente de x. ¿Ya? Lo que yo les dije, yo les pongo acá el cambio de variable para que se asuma lo que vamos a hacer. ¿Ya? Pero obviamente sería el cambio de variable acá. Pues note que ahora ya puedo cambiar, ya puedo escribir. En vez de esto voy a escribir solo u. Y en vez de esto va a haber u al cuadrado menos 1. Y aquí simplemente esto, todo esto se convierte en el diferencial, en el du. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que se hizo? ¿Ya? Entonces ahora ¿qué hago? Multiplico esto con esto y esto con esto de acá. Entonces ¿qué me va a quedar? Integral de u por u cuadrada, u al cubo, menos u por 1, u. Y esto diferencial de u. ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces simplemente integro, que me va a quedar u a la cuarta sobre 4 menos u al cuadrado sobre 2 y más c. Y solamente ya regreso a la variable original, lo cual va a ser el u vale secante, entonces va a quedar aquí secante a la cuarta de x sobre 4, ¿ya? Menos secante al cuadrado de x sobre 2 y más c. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Pues note que se vuelve sencillo, ¿sí? Entonces ese cambio de variable me permite que se haga mucho más sencillo el integrar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo? ¿Ya? Acá nuevamente hacemos el mismo cambio de variable, u igual a secante, entonces aquí ya tengo para reemplazar, aquí tengo para, esto se convierte en el du, esto se convierte en u al cuadrado, ¿ya? Pero en cambio esta de aquí no puedo transformar, porque note que nosotros transformamos la tangente al cuadrado, pero este es tangente a la cuarta. Entonces, ¿qué le hacía para poder reducir eso de ahí? ¿Se acuerdan? Perfecto, dividirle la potencia, ¿no es cierto? Entonces era secante al cuadrado por, y aquí puedo hacer tangente al cuadrado de x de nuevo elevado al cuadrado por secante de x, tangente de x. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Y entonces ahora sí ya puedo aquí cambiar la tangente cuadrada. La tangente cuadrada se transforma en secante cuadrado menos 1. Secante cuadrado de x menos 1. Y esto por secante de x, tangente de x. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí esa línea, hasta lo que queda? ¿Ya? Entonces ahí sí ya puedo aplicar el cambio de variable. ¿Esto qué va a quedar? Esto me va a quedar u al cuadrado por, esto me queda u al cuadrado menos 1. Aquí, perdón, me faltaba este cuadrado de aquí, ¿sí? U al cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado por, y esto se transformaba en el diferencial de u, ¿sí? Porque note que el diferencial de u es igual a esto, secante por tangente. ¿Se entiende más o menos? Luego, ¿qué hago? Simplemente desarrollo este binomio al cuadrado, lo cual nos va a quedar u al cuadrado, que se multiplica aquí con el cuadrado de la primera, u a la cuarta, menos el doble producto de la primera por la segunda, 2u al cuadrado, y más 1, ¿ya? Y esto de u, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente desarrollar estas multiplicaciones, de esto con esto y con esto, ¿ya? Entonces ahí que me va a quedar u a la sexta menos 2u a la cuarta más u al cuadrado y esto de u, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar? Ya solo integro, les queda u a la séptima sobre 7 menos 2u a la quinta sobre 5, ¿ya? Y más u al cubo sobre 3.
y más una constante de integración. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué me falta ahí? ¿Qué es lo que me falta ahí al último ya? Reemplazar de nuevo el u, ¿no es cierto? El u es igual a secante, simplemente reemplazo y me queda algo parecido a lo de acá. ¿Se entiende? ¿Ya? Está más o menos claro el caso 7. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicas? ¿Ya? Entonces sí van a ir ustedes identificando casos y más que todo es la cuestión de práctica. Créanme que yo no me sé por casos, pero estaba revisando el libro, sino que simplemente usted ve la integral y más o menos va viendo qué le desarma, qué le saca para tratar de formar. Entonces estos casos son los más trágicos, digamos, los últimos, donde tiene estos casos, secantes, tangentes, es un poquito más complicado, ¿sí? Lo que le dije es que cuando esto sea par impar no hay problema, pero cuando esta secante o esta cosecante es impar, eso sí es un poco complicado, eso es integración por partes, y ahí sí es más largo, ¿ya? Vamos revisando el que dijo alguien, el coseno a la sexta, ¿ya? ¿Les parece? ¿Ya? Tienen coseno a la sexta de x de x, ¿ya? Voy a ponerle un poquito más complicado, digamos que tenemos coseno de 7x, ¿ya? Coseno a la sexta de 7x, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero ahí? Tenemos que hacer un cambio de variable para qué? Para quitar ese 7x, ¿ya? Note que yo conozco la integral solo de valores simples, entonces yo podría hacer primero un cambio de variable, u es igual a 7x, el du va a ser igual a 7dx, ¿ya? Como necesito solo el dx, me va a quedar du sobre 7 es igual a dx, ¿ya? Está claro hasta ahí más o menos. Entonces eso que me permite que esta integral se escriba como integral del coseno a la sexta de u, y el dx se convierte en que en du sobre 7. Está claro más o menos lo que hice. ¿Ya? Este 7, como es una constante, puede salir multiplicando. Entonces, ¿qué me queda aquí? Un séptimo de la integral. Y ahora entonces tengo que manipular ese coseno a la sexta. Si yo recuerdo los casos, o digamos que no me acuerdo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa si yo hago, por ejemplo, uno de los casos, digamos, era que yo le bajaba una potencia. Digamos que dejo coseno a la quinta de u por coseno de u, ¿ya? Estoy haciendo a propósito de ello, ¿ya? No es que esté netamente correcto, ¿ya? Entonces, esto yo podría hacer para tratar de hacer un cambio de variable. Por ejemplo, u igual al seno de u y la derivada, me queda el du, ok, sí, el du. Ok, cambio de variable iría con otra letra, el b, ¿ya? Entonces, db igual a seno de u, ¿ya? B el seno de u y db sería el coseno de u. Entonces yo podría pensar que esto ya se forma aquí, ¿no es cierto? Pero en cambio el seno tendría que formar en la parte de acá. Y en este caso no vamos a poder formar el seno, ¿por qué? Porque este es un coseno impar. Y yo recuerdo que las identidades simplemente son, por ejemplo, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Las identidades simplemente trabajan con ¿qué? Con potencias pares. Entonces no voy a encontrar una identidad para reemplazar esto de acá. Entonces veo que no me sirve generar un impar. Lo que tengo que trabajar es netamente con los pares. ¿Se entiende más o menos? Entonces la clave de esto de los senos y cosenos es tratar de trabajar con las potencias pares y luego tratar de trabajar correctamente. Entonces, como veo que si les separo se generan potencias impares, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, dejarle coseno al cuadrado de u y todo esto elevado ¿qué? Al cubo. ¿Ya? Este era el caso 3 si no me equivoco. Sí, el caso 3 parece que está descrito esto de aquí. Y entonces esto me queda con el du. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿No? Entonces, ahora que podríamos cuadrar en esto de aquí, ¿ya? Es que el coseno tenía una identidad, ese coseno cuadrado de x, que nos decía simplemente es 1 más coseno del ángulo doble de 2x sobre 2. ¿Se entiende más o menos? Y eso nos ayudaba a bajar de grado. Entonces, ¿qué va a quedar esto? Va a quedar 1 más coseno de 2x sobre 2. Todo esto elevado al cubo de u. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No sería de 1 sobre 7? El 7 ya le saqué por acá. ¿Se ve a la izquierda? ¿Sí? Ya. Sí se ve acá esta parte de la pantalla. Sí se ve mi mano ahí. Ya, listo. Entonces ahí está el 7. Está acá el 7. ¿Ya? Aquí está el 7. Ya. Listo. Entonces, ¿qué me queda primero por desarrollar esto de aquí? ¿Ya? Me va a quedar un séptimo integral
Y aquí arriba me va a quedar lo siguiente, 1 más coseno de 2x, todo esto elevado al cubo. Todo esto sobre 2 al cubo, en cambio, ¿cuánto se hace? 2 al cubo se hace 8 de u. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí lo que he hecho? ¿Ya? Entonces ahora, este 8, como es una constante, puedo sacar. Sí, grábese que las constantes tengo que tratarle de sacar. 1 sobre 8 por 7 se hace 56, entonces acá usted tiene 56. ¿Ya? Integrales. Y entonces aquí me queda por desarrollar 1 más coseno de 2x elevado al cubo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un binomio al cuadrado, porque note que tiene una cantidad más otra cantidad elevado al cubo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo desarrollar un binomio al cuadrado? Era la primera cantidad elevada al cubo. 1 al cubo sería 1. Luego, cuando el signo es más, todos son más. Cuando el signo es menos, todos son alternados. Es más, menos, más, menos. En este caso sería más, ¿ya? Y era el triple producto de la primera elevada al cuadrado, por 1 al cuadrado, por la segunda sin elevar. ¿Ya? Sería así. Ok, por 2x. ¿Ya? Luego, más, ahora el triple producto de la primera a la potencia 1 por 1 y por la segunda elevada al cuadrado, coseno cuadrado de 2x. Y más, ¿cuál era la última? La última elevada al cubo, coseno al cubo, perdón, coseno, sí, elevado ok, al cubo, sí, la primera al cubo, coseno al cubo de 2x, ¿ya? Y todo esto de x. ¿Se entiende más o menos lo que hice? ¿Sí? Lo que cabe de ser es esto de aquí, cuando usted tiene a más b elevado al cubo, ¿ya? Esto es a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado y más b al cubo. ¿Sí se acuerdan de esto más o menos? ¿Ya? Es un binomio elevado al cubo. Cuando aquí es menos, ¿ya? Lo que cambia es que aquí es más, menos, menos. ¿Sí? Es lo único que cambia. ¿Ya? Entonces, al tener esto de aquí, bueno, vamos desarrollando y vamos comprimiéndolo un poco. Les queda 1 sobre 56 integral. Este 1 no tiene con quién sumarse, sigue siendo 1. Acá desarrollando este de aquí, como es triple producto, va a quedarle simplemente 3 coseno de 2x. ¿Ya? Más aquí 3 por 1, simplemente 3. Sí, coseno cuadrado de 2x. Y más coseno al cubo de 2x de x. ¿Ya? Está claro más o menos eso de ahí. Y obviamente el de x, ya. Aquí se cierra y el de x, ¿ya? Entonces aquí hay cosas que ya puedo ir integrando directamente. Por ejemplo, aquí es 1 sobre 56, ¿ya? Y vamos a abrir las integrales aquí y vamos a ir haciendo aparte las integrales, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a tener la integral de 1 con el de x, que simplemente va a quedar, ok, aquí no era de x, ten cuidado. Aquí es u, perdón, es u, ¿sí? Todo esto es u. Perdón. Esto es u, ¿ya? Esto es u y esto es u, ¿sí? Esto es igual ¿ya? Sí, eso hay que tener en cuenta cuando se aplica identidades de que quede la misma variable en la que estamos trabajando, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar du, ¿ya? Más 3 integrales del coseno de 2u du, ¿ya? Más 3 integrales del coseno cuadrado de 2u, ¿ya? Sí, está bien. Y du, ¿ya? Y más la integral del coseno al cubo de 2u du, ¿ya? Está claro hasta ahí más o menos, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay algunas que ya puedo integrar, por ejemplo, ok, aquí falta un corchetito, ¿ya? Hay algunas que ya puedo integrar, decía 1 sobre 56. La integral de du simplemente era ¿cuánto? Era u, ¿está claro más o menos? ¿Ya? Más esto de aquí, si yo integro, ya les voy a dar ya como directamente, les va a quedar 3 medios coseno de 2u. Les va a quedar eso de ahí. Ok, no coseno, queda seno. Integral del coseno es seno, ¿sí? Seno de 2u. ¿Ya? Les va a quedar eso de ahí, ¿sí? ¿Cómo integramos eso? Vamos integrando rapidísimo eso acá para que no haya mucho lío, ¿sí? Yo tengo la integral del coseno de u, integral del coseno de 2u de u, ¿ya? Esto simplemente lo que necesitamos es un cambio de variable. B es igual a 2u, db es igual a 2 du. De modo que db sobre 2 es igual a du. Simplemente es un cambio de variable, ¿sí? Entonces lo que van a integrar es la integral del coseno de b y en vez del du va a ir db sobre 2, ¿ya? Entonces aquí este 1 medio sale, les queda 1 medio y la integral del coseno es nada más que seno de b. Pero b vale
B valía, se fue. B vale 2u, entonces seno de 2u. Entonces queda 1 medio de seno de 2u. Con este 3 les queda 3 medios seno de 2u. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que hice? ¿Está claro esa integral de allá? Sí. Ya. Entonces, ¿qué va a quedarme? Ahora, ¿cuál es la...? Ya integré esto, ya integré esto. ¿Cuál es el problema ahora? Este 3 coseno de 2u, ¿ya? Entonces, ¿cómo integro eso? Igual ya habíamos integrado anteriormente. Vamos a integrar de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Ya habíamos integrado este 3 coseno cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Necesito integrar esto. Coseno cuadrado de 2u, ¿ya? De u, ¿ya? Primerito yo tengo que hacer el mismo cambio de variable. Este mismo cambio de variable. B es igual a 2u, de b es igual a esto. Entonces, en pocas palabras, yo voy a estar trabajando con esta integral. 1 medio del coseno cuadrado de b de b. ¿Sí? Le hice el mismo cambio de variable del de arriba. B es igual a 2u. Primero para trabajar internamente con esto de aquí. ¿Sí? Bueno, se podría hacer luego, pero se puede hacer ya también. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo integrábamos ese coseno cuadrado? Note que ese coseno cuadrado tiene la misma lógica que esto de acá. ¿Sí? No sé si notan que es la misma potencia, o no la misma potencia, sino el mismo caso de potencia cuadrada. Entonces, ¿qué hacíamos? Le transformábamos un medio, ¿ya? Y esto se transforma de nuevo en, se fue, coseno, ok, 1 más coseno de, en este caso, 2b sobre 2, aquí falta la integral. Y todo esto, bueno, ya no queda elevado al cuadrado, ya queda db. ¿Se entiende? Entonces note que generalmente cuando las potencias son altas, le botan a casos pero con potencias ya más bajas. Entonces eso usted va a irse dando cuenta, significa que está haciendo bien. Si le queda potencias más altas, significa que está haciendo mal, ¿sí? Acá este 2 multiplico, lo que me va a quedar es 1/4, ¿ya? Y ya me queda por integrar solo 1 más coseno de 2b. Este coseno de 2b de nuevo va a ser un método iterativo como este de acá, pero ya por experiencia usted se va a dar cuenta que simplemente va a integrar esto de aquí, pero voy a poner un corchete. La integral de 1 de b es simplemente b más la integral de coseno, integro el coseno se hace seno, ¿ya? Seno de 2b sobre 2. Lo que les va a quedar es eso, la integral, ¿sí? Integral de seno, sí, coseno, ya. Entonces, y esto obviamente más del c, ¿sí? Por el momento yo no voy a poner el más c porque necesitamos de acá. Entonces simplemente regreso a la variable original, que sería 1/4. Aquí en vez de este b va a ser 2u, ¿ya? 2u más el seno. ¿Ya? Aquí este 2 por este 2u nos va a quedar 4u, ¿sí? sobre 2. ¿Ya? Y todo eso en cambio vendría en dónde? Vendría a la parte de acá, es decir, va a quedarles esto de aquí más, va a quedarles así más 3, que multiplica eso de ahí, sería 3/4, ¿ya? Y ahí adentro en cambio va a ir ese 2u, ¿ya? Más, vamos a ponerle así, 1 medio, ¿ya? Del seno de 4u, 4u, ¿ya? ¿Se entiende más o menos lo que hice hasta ahí? ¿Ya? Y por último nos falta esto de acá. Pero esta integral en cambio es mucho más sencilla, ¿ya? ¿Por qué es más sencilla? Porque la potencia básicamente es impar. Entonces aquí ya no se aplica esto de acá, porque acá era para potencias pares. Ni se aplica lo de acá. Cuando tenemos esto, tengo integral del coseno al cubo de 2u, ¿ya? De u. Primerito necesito ese cambio de variable, necesito b igual a 2u, entonces yo voy a integrar realmente el coseno cubo de b sobre 2. Pongamos el 1 medio acá. 1 medio, ¿ya? Integral de eso de ahí, ¿sí? Recuerden que salía ese 1 medio, ¿ya? Entonces ya tengo eso de ahí. Y entonces aquí dividíamos. Ahora sí le saco una potencia, porque yo les decía, la clave es tratar de hacerle par a esto. Entonces me va a quedar coseno cuadrado de b por el coseno de b de b, ¿sí? Entonces ahí sí le desarmo, porque necesito que este se haga par. ¿Por qué se haga par? Porque las identidades eran pares para trabajar. Pero aquí ya no voy a aplicar esta identidad. Esta era para cuando eran par. ¿Sí? Esta utilizo cuando las potencias son pares. Utilizaba esta para cuando las potencias en cambio comenzaban siendo impares. Entonces, esta de aquí me permite en cambio transformar a lo de acá. Me va a quedar 1 medio integral. Y esto de aquí en vez de coseno va a quedar simplemente 1 menos seno cuadrado de b. ¿Ya? Y esto multiplicado por el coseno de b. ¿Ya? Perdón que les mezcle ahí, estoy con el espacio reducido acá. ¿Ya? Entonces, aquí en cambio entraba ya otro cambio de variable, en el cual, por ejemplo, puedo usar w. ¿Ya?
¿Y cuál era el cambio de variable? Era ya poder hacer w igual, por ejemplo, al seno de b. Y el dw, el dv, derivo el seno y la derivada del seno, ¿cuánto es? Es el coseno de b de b. Entonces note que eso se formó en la parte de acá. Coseno de b de b. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar en esto de aquí? Ya armando esa integral, sería el 1 medio que andaba por ahí. Ok, dejen poner con negro eso de ahí. El 1 medio que andaba por ahí, integral, y aquí me va a quedar 1 menos, y en vez de seno cuadrado me va a quedar ya w al cuadrado. Y en vez de coseno de b de b, lo que únicamente que va a quedar dw. ¿Sí? Y eso ya puedo integrar. Va a ser 1 medio, integro el 1, que me va a quedar solo w, note que estamos en esta variable, menos w al cubo sobre 3. ¿Ya? Y más el c por acá, pero ya vamos a poner 1 medio, ¿ya? Regreso a las variables originales. W, ¿cuánto vale? W vale primero seno de b. Y b vale 2u. Entonces va a quedarme aquí multiplicado por, vamos a decir, el seno, vamos poniendo paso a paso. El seno de b, ¿ya? Menos seno al cubo de b sobre, sobre 3. ¿Ya? Entonces va a quedar eso de ahí. Y luego simplemente regreso a la otra variable original, que era el u, ¿ya? O la variable anterior. Seno de, en vez de b, les va a quedar 2u menos seno cubo de 2u, ¿ya? Sobre 3, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Y esa sería la respuesta de esta parte de aquí, es decir, que aquí me va a quedar un más, ¿ya? Más un medio, ¿ya? Más un medio, y aquí va todo eso de ahí. Seno de 2u, ¿ya? Menos seno al cubo de 2u, ¿ya? Todo esto sobre, bueno, perdón, solo esta partecita sobre 3, y aquí más la constante de integración, ¿sí? Se entiende más o menos lo extenso que se hace a veces las potencias altas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué me falta reemplazar? Simplemente este u. Este u, ¿cuánto valía? Este u valía 7x, entonces aquí me va a quedar 7x más 3 medios del seno de 7 por 2, 14x, más 3 cuartos, 2 por 7, 14x de nuevo, más un medio, y me toca separar todo e ir tratando de ver cuál con cuál son semejantes e irles sumando, ¿sí? Pero el procedimiento es así medio largo y tedioso, pero a la final solo son los casos que usted ya conoce, o que bueno, ahorita están conociendo más o menos. ¿Se entiende el ejercicio o no? ¿O en qué parte se me perdieron un poco? Pero bueno, uno es algo. Ya. Para los demás, está más o menos claro. Esto se hace un poco medio feo. Primero por el espacio reducido, se ve todo hecho una colada. Pero si ustedes le van haciendo paso a paso, se van a ir dando cuenta de lo que necesitan ir cambiando, de lo que necesitan ir resolviendo. La clave de esto es que por favor siempre procuren resolver así, y cuando llegan a integrales que ustedes saben que van por otro camino, por otro método, trate de resolverlo por separado. Si usted trata de resolver ahí mismo, se va a hacer una mezcla de todo, ¿sí? Entonces siempre lo ideal es ya, ok. Tratar de resolver por separado esto de aquí, ¿sí? Dudas, preguntas, chicas. ¿Algo más que quieran revisar? ¿Se entiende más o menos? Ya, traten de practicar, de hacer ejercicios. Si alguna duda tienen, me puede mandar algún mensaje para ayudarles a resolver el ejercicio y yo les devuelvo una foto o algo. ¿Les parece? ¿Ya? Dudas, preguntas, chicos. ¿Está claro? Terminemos ahí, ¿ya? Integración por parte les quedo debiendo y algún rato revisamos eso de ahí. Ya no nos da el tiempo, ya tienen que ir a clases e ir a merendar. Traten de practicar, la idea de esto es práctica, sí, es igual que derivadas. Más que todo también tienen que acordarse las derivadas de una, para irse dando cuenta de qué es lo que tienen que reemplazar. Esas identidades que fuimos viendo, trate de tenerse siempre a mente o tenga un formulario al lado para que vaya realizando los ejercicios. ¿Está claro más o menos? Dígame. ¿De caso usted no tiene algún formulario de todas las identidades las que más podemos utilizar? Sí tengo, ya les mando un formulario
que yo manejo, viene en un libro ese formulario. Yo les mando ese formulario ya les mando luego, ¿ya? Ya, y de ahí son las con las que hemos trabajado ahorita, hoy día, con esas son las que tenemos que seguir trabajando en todos los ejercicios, ¿no? Eso es lo que nos confundí, bueno, al menos yo me he confundido. ¿Qué Sí, identidades con...? por el momento sí son estas identidades, que básicamente son unas 6 u 8 identidades. Y las derivadas trigonométricas tienen que saberse toditas, derivada de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, cosecante y cotangente, ¿sí? Entonces todas esas 6 deben saberse esas identidades, perdón, esas derivadas. Y las integrales medio básicas, por ejemplo, la integral de la tangente, la integral de la secante, etc. Luego cuando entren a integración por partes, usarán un poco más. Cuando entren a integración por sustitución trigonométrica, en cambio ahí se usa ya otras identidades un poco parecidas. Pero casi son todas ya esas las de ahí, las que vimos hoy día. ¿Sí? Está claro más o menos, ¿no? ¿Ya? Listo chicos, espero haberles ayudado, espero que me hayan entendido. Y por favor practiquen, ¿sí? Si tienen dudas, para ayudar. Nos vemos chicos, cuídense. Ya,